Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Y en cualquier latitud del mundo que te encuentres. Esto es Cuestión Teatral. Y la cuestión de hoy es... ¿ser o no ser? Con el escenario teatral. Yo soy María Balam. Y yo soy Javier Villanova. Y acompáñenos a desentrañar este misterio de la representación teatral que es el escenario. ¿Qué es un escenario? Y cómo se ha transformado el escenario y el uso del escenario a través de todas las etapas de la humanidad. Cómo ha ido evolucionando y también cómo evoluciona, por supuesto, la representación teatral en cada espacio. Porque recordemos que el escenario es ese espacio donde ocurre la ficción, ese espacio real que también se transforma en un espacio simbólico. Al decir real, me refiero a que es un espacio físico, es un espacio tangible, un espacio material que destinamos para representar historias, para crear ficciones. Y también es un espacio imaginario porque al representar historias y al representar ficciones, lo estamos dotando de una capacidad imaginativa donde todos nos ponemos de acuerdo. Arriba del escenario es el terreno de la ficción y abajo del escenario, es decir, en las butacas, es el terreno de la realidad. Y cuando los actores y actrices están representando, es como si corriéramos un velo entre la ficción y la realidad y pudiéramos entremezclar ambas sustancias. Y es muy curioso que dices arriba del escenario y abajo del escenario, porque ciertamente se ha considerado que hay una especie de jerarqués, es decir, que hemos hablado de la jerarquía, ¿no? Del dominio, del gobierno, de la posición, es decir, que los arcontes, los gobernantes en las distintas provincias griegas, los arcontes epónimos, ellos eran los que tenían un asiento que se llamaba proedria en el teatro griego, que ellos tenían el asiento de oro, ahora sí que lo que se llama la butaca de oro, los que estaban al centro. La petaca de oro. Pero esa butaca estaba sobre el escenario, es decir, que ellos estaban a la altura de los dioses. Y curiosamente, desde el inicio del teatro griego, y ahora vamos a hablar de todos los tipos de escenarios, todo lo que ha pasado, los actores tenían un lugar que se llamaba el teologeion, es decir, que era una especie de ombligo de piedra, como una especie de promontorio, como una especie de gran roca, donde se subían para ser vistos en lo alto. ¿Por qué? Porque eran dioses. Luego los que eran héroes se subían solo al logeion, es decir, el lugar desde donde se da el discurso. Pero ¿qué queremos llegar con esto? Que siempre pensamos en que quien va a hablar, quien va a ostentar una dialéctica, quien va a tratar de proferir un discurso, las actrices, los actores, se ponen en un lugar elevado o que tenga una acústica correcta o que tenga una visibilidad correcta, porque queremos que tutti el mundi, que toda la gente que haya acudido a ese teatro, a ese foro, a esa galería, a ese lugar de representación, pueda tener claridad, pueda ver, escuchar, observar y dejar entrar a ese ser o a esa persona o a ese intérprete, a ese político, a ese saltimbanqui, a ese bufón, a ese juglar, a ese histrión. Queremos dejarlo entrar de lleno y para poderlo hacer generalmente tratamos de enmarcarlo. Esto ténganlo muy claro porque luego en la historia, ahorita que vamos a hablar de todo lo que es la historia del escenario, pues generalmente hay ese marco, ese como si fueras un museo y tiene como un marquito la pintura. Bueno, pues el escenario es precisamente ese marco, ya sea una elevación, ya sea un círculo, ya sea una orquesta, ya sea un espacio cuadrado. Yo creo que nunca he ido a un teatro que sea triangular, pero estaría padrísimo. Pero bueno, es ese lugar delimitado donde ocurre la magia. Es arriba y abajo, como dice María. Entonces estamos poniendo un arriba y un abajo, y el espectador generalmente está abajo porque va a mirar hacia arriba a los y las histriones que están trayendo, evocando, invocando algo que está todavía más arriba de ellos, que es a los personajes, a los dioses, a la ficción. Ahora sí que invocan al duende, invocan a lo que viene de arriba, que llega al actor, el que está todavía más arriba lo baja al espectador, y entonces es un juego siempre el escenario de niveles.
Así es, y todo empieza porque vámonos siempre al origen, vámonos a la raíz y vamos a cómo empezó. Recordemos que el teatro es un ritual que nace de la necesidad que tienen los seres humanos de comunicarse y de contarse sus historias. Y los primeros actores generalmente eran los sacerdotes o los dueños de una tribu, los arjes, los arcontes, que se dedicaban a poner orden y también contaban historias. ¿Y qué contaban? Historias acerca de cómo se creó su civilización, acerca de los dioses que tenían, acerca de la naturaleza, acerca de las cosas que podían o no comprender, y generalmente lo hacían alrededor del fuego. En estas tribus donde todos se congregaban, el espacio social era siempre alrededor del fuego y eran espacios circulares, y digamos que el primer escenario del mundo eran las llamadas rondas o círculos de palabra, círculos donde el chamán, donde el sacerdote, donde la persona que tenía mayor poder en esa civilización, en esa sociedad, en ese pueblo, se paraba para dar unas palabras, para contar una historia, para dar algún mensaje que transmitir a su gente para crecer, para permanecer con una memoria intacta. Entonces los primeros escenarios siempre fueron circulares y alrededor del fuego, porque es la forma arcaica y también la más natural en la que nos congregamos los seres humanos. Cuando tú vas a una reunión y nos ponemos a hablar, generalmente formamos círculos, y esto es algo que está muy tatuado en nuestra psique, porque a través del círculo también les dicen círculos de palabras a todas estas comuniones en sociedad que se hacen para generar un acercamiento con el otro y una conexión. Y es que eso es muy importante, esto que dice María, porque cuando estamos en círculo no hay arriba y abajo. Todos somos iguales. Hay una horizontalidad en la que todos nos podemos mirar a la cara. Exacto. Y aunque alguien se haya levantado a interpretar, todos somos actores y actrices, aunque estemos sentados, porque todos podemos en el círculo, hasta piénselo a nivel geometría, todos los puntos de un círculo se están mirando unos a otros. No hay ángulos, no hay nada escondido, no hay nada que quede fuera del ángulo de visión. Por lo tanto, en estas rondas, que pienso en una obra de teatro muy famosa que se llama La Ronda de Arthur Schnitzler, que es alemana, pero justo donde todos los personajes interactúan con todos. ¿Por qué? Porque hay una horizontalidad, porque hay una especie de punto de conexión constante que mantiene la atención también, porque a pesar de que el que esté parado a lo mejor no llame tanto tu atención, tú estás viendo a todos los del círculo todo el tiempo y sus reacciones son parte de la representación. Así es, y este sentido de colectividad es lo que nos da esta ronda. Y después de esta etapa, cuando ya empezaron a surgir civilizaciones consolidadas como la egipcia, la sumeria, entramos en el teatro procesional. Es ese teatro que se da en las calles, en las plazas públicas, en el espacio común, en el espacio social, en el espacio abierto, al aire libre. Recordemos las procesiones que se hacían, no solamente las procesiones que se hacen en Semana Santa y que todos conocemos muy bien y que tenemos en nuestro imaginario del Vía Crucis, que se da en las calles, de una calle hacia una iglesia normalmente, o hacia un lugar de culto, hacia algún templo, hacia algún lugar sagrado. Estas procesiones teatrales que se hacían en estas civilizaciones como la sumeria, la egipcia, la babilonia, eran procesiones que se hacían en la calle, de un lugar, de un punto sagrado a otro punto sagrado, donde toda la gente convivía y era parte también del proceso, era parte de la representación. Eran espectadores, pero también eran actores al mismo tiempo, porque iban con los actores que estaban representando a los dioses, que estaban representando a Isis o a Osiris o a Seth o a estos personajes mitológicos, pero el pueblo se sentía parte de la representación, acompañándolos, cuidándolos, o a veces azotándolos, aventándoles comida o insultándolos, aplaudiendo, vitoreando, gritando. Sí, se sentían parte de esa representación. No había una división entre el escenario y el público, estaban en el mismo espacio
espacio, por lo tanto todos tenían el mismo peso dramático y la gente sentía que podía ser parte de la representación. No había esta separación o esta ruptura, este lugar donde yo observo y yo soy el que actúa. No, éramos todos parte del juego de la representación. Y es que también en ese momento era un escenario que era el gran teatro del mundo. El mundo era un teatro. Para eso vamos después. El teatro era infinito, es decir, el cielo formaba parte del escenario. Si empezaba a llover, formaba parte del escenario. Estábamos a merced de los elementos. Y además el escenario se iba ampliando. Y chéquense esta noción. Exacto. Conforme van caminando los de la procesión, es decir, en este teatro de promenade, que llegaremos ya al siglo postdramático, donde volveremos a hacer teatro de promenade y teatro de calle y demás. Cada que los actores avanzan y avanza la procesión, el escenario que vas dejando atrás se va muriendo. Es decir, como si va desactivándose. Es como si fuera desapareciendo. Es como si fuera desapareciendo. Y esto es bien curioso porque me recuerda a un koan japonés que dice: la senda apareció cuando empecé a caminar, y cuando empecé a caminar la senda desapareció. O sea, es decir, literalmente camino y aparece la de enfrente, y dejo atrás y desaparece la de atrás, ¿no? Como la nieve o como la arena, que tú vas caminando, vas dejando huellas, pasa el mar y borra esas huellas. Entonces este teatro procesional es un escenario no solo móvil, sino infinito, y que se va haciendo y deshaciendo mientras ocurre la ficción. Y esto es algo que no volveremos a ver en todos los teatros que quieren fijar un espacio de donde va a ocurrir la acción de inicio a fin, y aquí va a pasar todo, y esto está cerrado y vamos a controlarlo. No, en el teatro procesional literalmente está fundido, como dice María. No hay barreras, y aunque sí había gente asomada, sí cerraban calles, sí trataban de delimitar el trayecto, porque claro, había de un punto A a un punto B, se elegía. Ahora sí que se habían puesto de acuerdo de dónde a dónde es la representación. Como cuando cierran calles en Reforma para una manifestación y dicen: la manifestación va a pasar por aquí. Hoy María, que fuimos al centro, me decía: es que justamente me tocó presenciar una manifestación. Y las manifestaciones siguen siendo teatro procesional, ellos no lo saben, pero son actores de una gran representación. Muchas veces les dan las pancartas, les dan ahora sí que su máscara de sus textos, tú vas a gritar esto, su megáfono, tú representas este conflicto social. No se los explican así, pero realmente son títeres o actores de este o cual movimiento social para generar un impacto visual, sonoro y emotivo en el gran teatro de la ciudad. Entonces es bien curioso que este teatro procesional ha seguido existiendo de muchas maneras, pero es un teatro que dice, como dice María, es vivo, porque aunque la gente que no participa de la manifestación los puede ver desde balcones, desde laderas, desde la calle, desde un restaurante, te puede tocar ver pasar la manifestación, y aunque tú no eres parte, sí eres espectador, y al mismo tiempo realmente estás inmerso. Es como una especie de experiencia inmersiva. Pero bueno, esto que decía María tiene mucho sentido, porque era un teatro más itinerante. Exacto, donde la escenografía era los elementos de la naturaleza o las piezas arquitectónicas que ya estaban hechas y construidas en ese momento. Los paisajes evidentemente eran el cielo como estaba pintado en ese momento, de los colores que estaba pintado en ese momento, y no había una representación que se pareciera a la otra. Cada una tenía su sello, cada una era parte de su presente. Y luego viene, dentro de esta evolución del escenario, una revolución total, que es el teatro griego. El teatro como lo conocemos como teatro griego, que era una especie de semicírculo, también con esta idea y con este antecedente de las tribus, donde la gente se congregaba en círculos para dar palabra, para dar voz, para dar historias. También era una especie de semicírculo, pero ubicado en las laderas de las montañas, en las bajadas de las montañas, y el escenario, que en este caso se llamaba orquesta, estaba colocado en el extremo más bajo de esta ladera, de modo que la gente que iba como espectadora se sentaba en la ladera y tenía una perspectiva donde veía a los actores hacia abajo, en una perspectiva hacia abajo. Los veía como si ellos estuvieran por arriba, como flotando, como si fuera vuelo o a visión de águila, y los actores hacia abajo. Y eso daba otra perspectiva. Es diferente a lo que acabamos de decir, que está también dentro de nuestro imaginario contemporáneo, donde vemos a los actores hacia arriba, que eso tiene que ver con la construcción del teatro a la italiana, que de eso hablaremos más adelante, donde sí ves a los actores
actores representando hacia arriba. Pero en el teatro griego era más bien la visión, la isóptica era hacia abajo. Y en la orquesta, era un espacio circular. Los escenarios eran circulares y generalmente la parte de atrás de la orquesta, que diríamos que es la pared del teatro, por así decirlo, generalmente daba al mar o daba algún paisaje natural, de modo que la gente veía algo natural detrás de los actores. Y en el espacio de la representación, que era un círculo, le llamaban orquesta, y era un espacio de ritual que al principio, como bien lo sabemos, el inicio del teatro siempre tenía que ver con el ritual y con lo sacro, con la veneración a dioses, con la veneración a las deidades. Entonces este espacio, esta orquesta, siempre tenía un altar donde degollaban al cordero. Y esto lo vamos a ver después en la religión católica, ¿no? El sacrificio del cordero, que es un ritual que viene de los griegos y de las fiestas dionisíacas. Y también es muy importante pensar la palabra orquesta. ¿Por qué se llama orquesta y no escenario? Porque estamos diciendo que es la historia del escenario. Pero la orquesta era el lugar del coro, porque acordémonos que el teatro griego era coral, en Esquilo, al inicio. O sea, realmente los actores no importaban, los personajes no importaban. El individuo no importaba tanto, era más el colectivo. Y además tocaban instrumentos y era más cantado, era más parecido a lo que hoy entendemos por la ópera. Era el lugar, y ya llegaremos a eso en el Renacimiento, pero era el lugar donde los dioses, apasionados y en sus Zeus, entusiasmados, fúricos, furiosos, dejaban soltar las grandes pasiones como grandes cantos y grandes melodías, y también el pueblo respondía. Cuando los actores que se subían, ya les dije yo, al teologeion o al logeion, que también se llamaba timele, que es muy importante, este lugar era un espacio tan reducido que hasta Peter Brook se quedaría estúpido, porque no era ni siquiera una alfombra, ya también llegaremos a eso, era una piedra circular chiquita en la que se subían con coturnos y con zancos. Pero lo que nosotros conocemos como escenario era una tienda, como una especie de tienda de campaña que no era ni de 2x2, era como de 1.5 metros por 1.5 metros, que se llamaba esquene, que ya lo hemos dicho en algunos otros capítulos. Y el esquene significa espacio de cambio, de transformación, porque los actores y las actrices, que en realidad eran actores, se cambiaban de un personaje a otro, porque era mucho coro y muy pocos actores. Y esos actores que iban a ser de Zeus, pero luego iban a ser de Antígona, y luego iban a ser de Edipo, de Heracles, o de quien tuvieran, de Ajax, de quien tuvieran que hacer, se cambiaban de máscara, o se cambiaban de quitón, o se cambiaban de traje, y salían de la esquene transformados y pasaban a lo que se llamaba el proskenion, que el proskenion o el prosenio era literalmente una franjita, como una especie de puentecito, donde ellos sí se subían al logeion o al teologeion y declamaban hacia el frente sus discursos, pero toda la orquesta bailaba, danzaba, todo lo que tú te piensas como movimiento escénico, como en el escenario, ocurría en la orquesta. Ellos nada más en esta especie de puente, que ahorita luego llegaremos al teatro no también y a otras teatralidades, pero justamente era una franja muy delgada, porque a ellos no les interesaban los actores, no les interesaban los personajes. Entonces estaban acotados en una línea entre lo que realmente importaba, que era la orquesta, la música, la danza, los dioses, la danza, el pueblo, ¿no? Estas grandes voces, y el público, que también importaba. Eran dos lados del mismo círculo. La orquesta era una parte del círculo, el público era la otra parte del círculo, y ellos estaban en medio atravesados. Qué curioso, porque realmente, si lo pensamos, el actor es ese ser intercesor, fronterizo y liminal, que en una muy pequeña franja va a interceder entre la otredad, entre eso que está en el telón negro, entre eso que vamos a traer de arriba, como decíamos. Es ese intercesor que se para entre esa franja, entre el público y la otredad, para construir esa ficción. Y a veces el escenario no necesitas, y ya hablaremos de eso, más que una silla, como un timele, un logeion. Te subes a una silla, ya estás en un escenario. Cuando alguien dice, ay, voy a hacer un brindis, ¿qué haces en una boda? ¿Quieres hacer un brindis? Te subes a la mesa o te subes a la silla y ya te construiste un timele griego, un teologeion, un espacio de palabra, como decía María, y la gente te pone atención porque te paraste en esa pequeña franja, que además es muy riesgosa. Siempre estás en el desequilibrio. Yo una vez casi me mato cayéndome del proscenio, ya llegaré a eso. Pero justamente el proskenion en el teatro griego
era este pequeño puente entre la vida y la muerte, entre el público y lo inefable. Y recordemos que el origen de la palabra orquesta, que era el escenario en este teatro griego, es orquestai y que significa bailar. Recordemos que el teatro viene de las fiestas dionisíacas, de las fiestas de la danza, del vino, de la celebración, del erotismo, de la fertilidad. Siempre ha tenido una relación directa con la celebración de la vida. Y aquí hay un dato curioso. Antes, ¿Sabías que en sus inicios el teatro griego no contaba con las butacas o los asientos de piedra? Se sentaba la gente en las laderas de la montaña, así al natural, al ras, como va. Pero empezaron a construir asientos de piedra porque en alguna ocasión, durante una representación muy numerosa, porque había representaciones hasta de 14,000, 18,000 personas, imagínense lo que era, es una verdadera fiesta teatral, se derrumbó una de las laderas porque había tanto peso de tanta gente que se derrumbó la ladera. Entonces tuvieron que construir ya los asientos de piedra como en forma semicircular, de modo que hicieran un contrapeso y asentaran el peso de los asistentes para que esto no volviera a ocurrir en el futuro. Y algo que era maravilloso de estas construcciones griegas era que tenían una acústica perfecta. Eran 14,000, 18,000 espectadores, pero cada uno, hasta el que estaba más arriba en la ladera, podía escuchar perfectamente lo que los intérpretes decían. Claro, ellos tenían estas máscaras que servían como especie de amplificador del sonido, pero también la forma en que estaban construidas y los materiales con los que estaban construidos estos teatros griegos estaban hechos de tal manera, a partir del estudio de las matemáticas, los hacían de modo perfecto para que la acústica rebotara perfectamente y nadie se perdiera de nada, porque estas eran las grandes fiestas de la sociedad. Y además algo muy importante hablando de diseño, porque los griegos si algo tenían era una claridad en el diseño de escenario. Ellos sí concebían el escenario como un espacio de la sorpresa, donde hacían emerger lo oculto. Ellos diseñaron muchos mecanismos y grúas, y de ahí el Deus Ex Machina, pero precisamente las trampillas y que el dios viniera volando de arriba, o sea, todos estos juegos visuales del escenario era la manera en la que el escenario se vuelve un personaje. O sea, esto ya nace desde Grecia, es muy importante decirlo. No solamente tener una acústica perfecta, sino que ellos empiezan a pensar, después de esto de la ladera, de que órale, pues ya hay que hacer que no se derrumbe, y ya hay que hacer, es decir, ya empiezan a ponerle como más ingenio a la cosa y dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer que los actores pasen de aquí para allá? ¿Cómo podemos aprovechar cuando el coro se empieza a pasar al proskenio? ¿Cómo agrandamos el proskenio? Porque ya hay cada vez más actores ahí, entonces lo empiezan a alargar más y van reduciendo la orquesta hasta que la orquesta acabó siendo casi diminuta, y lo que era el proskenio se volvió el escenario, es decir, se volvió un escenario muy grande porque ya había un protagonista, un antagonista, un tetragonista, un deuteragonista. Entonces ya sí, se sofisticó. Exactamente, con la evolución de la dramaturgia se sofistica el escenario, porque el teatro va pidiendo cada vez más efectos. Y ya hablaremos en la Edad Media también, como también el escenario siempre ha servido como un personaje, es decir, se vuelve esta emulación de la naturaleza, se vuelve la emulación de la colina, de la ladera, de la lluvia, de la divinidad, de la noche, del templo, y cuando vamos necesitando que el escenario se transforme, que es algo que también dice mucho Alberto Villarreal, hay una dramaturgia del espacio, porque también hay acción. Dicen, a tu obra le falta drama, entonces acción. ¿Y qué es la acción? Algo que se transforma, que deja de ser una cosa, entra en crisis y se vuelve otra. Si el escenario cambia frente a tus ojos, hay una dramaturgia del espacio y del escenario que no necesariamente necesita de un actor. El hecho de que cambie una luz, de que caiga un telón, de que salga una trampilla, el espectador hace...
Y hay una sorpresa porque hay un dinamismo en el escenario. Esto es muy importante que lo tengan porque el escenario también puede jugar un rol en que el espectador se mantenga atento a tu representación con los cambios que se suscitan solamente gracias a la transformación de tu espacio teatral. Que si se abre una escotilla, que si baja una escotilla, que si sube un elevador, ¿no? Muchos teatros contemporáneos tienen elevadores con los que los actores desaparecen, suben, bajan. Es casi como una especie de gran caja de mago el escenario. Así es, y también dentro de esta sofisticación de la dramaturgia y de los códigos y símbolos, también hay algo muy curioso que decir antes de pasar al teatro romano acerca del teatro griego, que eran las entradas y salidas, que eran los parodoi y eisodoi, que eran de donde entraban o salían los personajes. Y aquí viene lo curioso: si entraban por el mar, significaba que el personaje que estaba entrando a escena era un occidental, y si entraba más desde la Acrópolis, significaba que era un oriental. Entonces, simplemente por la puerta en la que entraban los personajes, el público ya sabía de qué personaje se trataba, qué tipo de personaje era y cuál era el rol que iba a representar, y eso era de manera visual a través de los códigos que ya estaban en las entradas del escenario. Y esto que dices es tremendamente fuerte, porque también en dramaturgia el parodos es Exacto. por donde entra el coro generalmente. Eisodos es los episodios, de ahí vendrá la palabra episodio. Porque eso ya lo vimos en el capítulo de dramaturgia. Pero es profundizar odos camino, es decir, el camino es donde andan los personajes. Entonces, esto que dice María, por dónde entran o por dónde salen, te ayuda a entender qué personaje va a sufrir la peripecia, peripipten, cuál va a tropezar, cuál es de nosotros, cuál es un extranjero, cuál nos viene a hacer la guerra. Es decir, el escenario también ayuda a construir la narrativa a partir de símbolos y convenciones. Ya todos entendemos quién es el joven, quién es el héroe. Ustedes no lo saben, pero lo saben. Tú vas a una obra de teatro y ves que alguien entra por la izquierda y ya sabes que es joven, que es el héroe, que ha nacido, que demás, y luego ves que sale por derecha y dices, no, pues este ya se va a morir, ya va a la puerta de la muerte. Eso ya en lo contemporáneo, claro, porque claro, también en el siglo de oro era lo al opuesto, y de eso también vamos a hablar. Las convenciones cambian. Exacto. Pero precisamente el espacio empieza a construir convención espacial narrativa. Símbolos. Símbolos. Símbolos que significan dentro de una sociedad y le dan estructura y le dan identidad. O si viene de atrás, viene a atacarte a ti como espectadores, viene a confrontarte, como si viene del mar porque viene como extraño. O si viene del público, es uno de nosotros, ¿no? Es uno, claro, si un personaje entra desde el público, por ejemplo en el kabuki, el actor entra con un pasillo que viene desde el público, tú lo sientes emerger de ti, es uno de nosotros. Entonces pensemos cómo todo eso a veces no te das cuenta, pero cómo está configurado el escenario, cómo se ha configurado, ya está construyendo teatralidad por completo sin que se haya dicho una sola palabra, ni se haya hecho una sola danza, ni haya ocurrido absolutamente nada teatral más que la pura configuración del escenario. Así es, el escenario ya es un símbolo complejísimo y que se va estructurando, también depende de la civilización y del sistema de creencias de esa civilización, de lo que estén viviendo evolutivamente en su etapa. Aquí estamos hablando en general del mundo occidental. Ya después habrá unos capítulos especiales donde nos vamos a ir a la India, China, Japón, a Américas. Todo. Nos vamos a ir a todas las partes del mundo, pero esta es una visión completamente occidental. Luego viene el escenario romano, donde aquí ya por primera vez se construyen edificios teatrales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ya no eran parte de los paisajes de la naturaleza, ya no estaban en laderas, ya no estaban en espacios públicos, en las plazas, no estaban en las cuevas, no estaban alrededor del fuego, no, ya era un espacio creado y edificado especialmente para la representación, donde ya no era la isóptica o la visión del espectador era hacia abajo, sino más bien era empezaba a ser todo lo contrario, porque empezaban a construir el escenario o el edificio teatral hacia arriba con bóvedas y con arcos.
Y es muy importante esta cuestión de los edificios porque cuando la gente entraba a los teatros, a esta caverna que era la butaquería, llegaban, la orquesta estaba abajo y luego había esta edificación que dice María en la parte de atrás que ya no daba al mar, que ya no daba una ladera, que ya no daba una colina, no daba la Acrópolis. Tenías literalmente una construcción, una edificación de 2 pisos, donde en el primer piso tenías arcos, tenías puertas por las que entraban y salían los personajes, pero en la segunda parte que también tenías un pasillo, como una especie de proscenio de un pasillo en la segunda parte, ahí empieza a haber balcones desde los que se asoman los dioses, desde donde se asoman los héroes, y de ahí luego esto se lo van a heredar al teatro isabelino, al teatro de las Corralas, a Shakespeare, Julieta, a muchos teatros, es decir, porque empieza a haber como una especie de templo de Apolo, que empieza a haber como una construcción efectivamente para las tragedias, donde las divinidades ya podían emerger de un segundo piso. Pero curiosamente tú entrabas al teatro, bajabas los escalones y te ibas sentando en la butaca que te tocara, y cuando salías del teatro, que es lo que ya lo hemos platicado en el episodio de Teatro Romano, había una Venus Victrix saliendo del teatro que te purificaba, una Venus de la Victoria, porque habías descendido a los fangos del teatro, te habías bajado a esta caverna construida, a este edificio, y luego saliendo del teatro te limpiabas, te purificabas. Entonces el espacio teatral, que sí había un descenso de butaquería, llegabas a esta orquesta que tenía estos templos construidos, esta pared que cerraba el teatro, que te encerraba a ver la representación, pero ellos sí tenían techos por si llovía, ellos sí tenían incluso unas paredes laterales, es decir, ya había una sensación de nos vamos a encerrar a ver teatro, e incluso hicieron manuales de arquitectura. Marcus Vitruvius hizo uno de los primeros manuales de arquitectura del edificio teatral. ¿Y quién lo hizo? Los romanos, porque les encantaba el espectáculo. Ellos crearon los circos romanos, carreras de caballos, pero crearon también el anfiteatro. Y el anfiteatro es precisamente esta unión de este teatro que es cerrado, o que son como dos teatros pegados que ya generan el estadio. Entonces, exacto. Bueno. Y de aquí nace también el teatro de arena, que también fue un invento o un aporte de la cultura latina de los romanos para el mundo, que es el Coliseo tal cual, o los estadios de fútbol, los estadios donde se representan y donde también cantan los mariachis, los grandes artistas, estos espacios circulares, el Coliseo tal cual, que tienen sus graderías hacia arriba y el espacio de la representación también es abajo, pero todo es circular ahora, o en óvalo, y todo ocurre abajo, pero ya es un edificio creado, es un edificio teatral y los frentes son todos, no hay paredes, no hay delimitaciones del espacio, ni por arquitectura ni por paisaje natural, todo es un círculo, y los intérpretes, ya sea actores, gladiadores, músicos, futbolistas o quien sea que esté representando el juego de la pelota o el juego de la representación humana que está adentro, tiene público por todos lados y es visto desde todos los frentes y todos los ángulos. Y justo esto que dice María es muy importante, porque piensen ustedes, ¿cuál es hoy en día el espectáculo que más millones de dólares genera en el mundo? El medio fútbol. Tiempo de el halftime show del fútbol americano. ¿Y qué pasa ahí? Es una gran representación. Un espectáculo. Donde Lady Gaga o Madonna o Michael Jackson en 15 minutos o así, arman una mega concierto, entran cosas, trampillas, salen, construyen una mega plataforma, arman, desarman, entran carros alegóricos, destruyen, entran plataformas giratorias voladoras, y ahí tienen al mundo entero viendo a través de pantallas y de grabaciones ese espectáculo que surge, un espectáculo dentro de un espectáculo, pero es una herencia, porque Estados Unidos es totalmente una herencia de Roma, de decir... Es la continuación del Imperio Romano, y justamente es como esta cosa de decir, bueno, si los romanos en el Coliseo hacían batallas navales, lo inundaban, le metían leones, hacían show, era el pueblo pan y circo, bueno, ¿cuál mayor escenario
tenemos, los comerciales más caros se venden en el halftime show del espectáculo del fútbol americano. Entonces pensemos, porque la gente cuando piensa en escenario, casi siempre te digo escenario y tú piensas en un escenario de la italiana, que ya hablaremos de eso, pero piensas en frontalidad y no es cierto. Siguen los espectáculos más grandiosos, los más maravillosos, incluso el Circo del Sol, los circos, generalmente buscan gradería o en herradura o en arena o completamente circular, porque seguimos volviendo a lo que decía María, el círculo que a todos nos congrega y donde todos podemos focalizar al centro y ver a las estrellas o a los dioses como Michael Jackson, como Madonna, hacer una proeza extraordinaria que nos recuerde que los seres humanos podemos alcanzar la grandeza. Así es, y luego pasa en la Edad Media que quieren como destruir todos estos valores de Roma, todo lo que se vivió, toda esta idea del espectáculo, y entonces vuelven a las plazas, al lugar público. Las representaciones son procesionales nuevamente, toman las calles, toman las plazas y los atrios de las iglesias. Vuelve a concentrarse los escenarios en los lugares sagrados, en los lugares a veces adentro de la iglesia, si es la representación de la liturgia cristiana, o a veces afuera en los atrios, o en las plazas también colocaban una especie de templetes que eran un tablado rectangular donde los actores, actrices, juglares se subían a representar, pero esto era itinerante, lo construían y lo destruían en el mismo momento, y como eran carromatos que iban de un lugar a otro, pues tenían que representar casi que en cualquier lugar, y volvieron a usar los espacios arquitectónicos y los espacios naturales, los espacios comunes, las plazas públicas para hacer de escenario. Y acordémonos también que en la Edad Media están las mansiones, cuando hacen procesión del alma, que iba, o sea, que construían casas una después de la otra, así, una casa, otra casa, otra casa, eran como una especie de tablado con otro, para que pudiéramos ver en las fauces del infierno, el infernus ex machina que les platicábamos, que tú veías el alma desde la creación del Edén, que además ellos inventaron, o sea, acuérdense que salían conejitos y salían palomas y hacían rayos y volvían a generar estos efectos sonoros de los griegos, pero literalmente se llamaban mansiones, porque las almas de los pecadores se suponía que en una eran tentados de un pecado, en otra de otro, en otra de otro. Eran etapas distintas de la vida hasta que o eran expiados, luego llegaban a las puertas aperladas de San Pedro, o eran arrojados a las fauces del infierno, pero literalmente era un gran pasillo de mansiones. Entonces seguimos entendiendo el escenario medieval también como una especie de constructo de un tránsito, de un camino, de una procesión. También, como decía María, los juglares andaban en los caminos y bueno, pues ahí se presentaban donde les echaran monedas. Donde caiga. Y también había evidentemente, como dice María, los carromatos que llegaban y se ponían en un lugar. Se instalaban y ellos se subían. Bajaban las cortinas. Y los actores se subían, pero también algunos de estos carros de comedia medievales tenían 2 pisos. Había actores arriba, había actores en medio y a veces hasta abajo. Es decir, era especie como estos camiones ingleses que tienen 3 pisos. También había de esa manera como una especie de carro de comedia, es un carromato móvil. Entonces es muy importante. La Edad Media también recupera el espacio al aire libre, las mansiones espacios públicos. Las mansiones que les digo de estas obras litúrgicas o de estas obras eran totalmente al aire libre. De estas obras donde los pecadores podían ver su destino si fracasaban, eran en espacio abierto. Y luego vamos a la comedia del arte, ya lo hablamos el episodio pasado, que también era al aire libre, en espacios abiertos. Y esta comedia del arte influenció mucho tanto a Italia como Francia, como Inglaterra también, aunque usted no lo crea, y España, para la construcción de los siguientes edificios teatrales, que en España eran conocidos como el Corral de Comedias. Y este Corral de Comedias era: yo soy una persona hacendada, yo soy un hacendado que tengo mi casa. Y recordemos que las casas en esa época eran casi como de una cuadra, eran 100 metros de largo. Tú entrabas a esta por la puerta y veías un rectángulo de patio, y alrededor del patio se concentraban todas las habitaciones
generalmente en 2 pisos. A veces podía ser en un solo piso o en 2 pisos. Y tú podías ver todas las habitaciones que había alrededor de la casa. Y en los patios se hacían para conservar fresco el lugar, para conservarlo porque a veces tenían ahí animales o a veces tenían ahí hortalizas, a veces tenían plantas y todo esto, fuentes en el centro, y todo esto era para conservar la frescura de toda la casa y para que todos los cuartos estuvieran de alguna manera comunicados en el patio central. Y los corrales de comedia se llaman corrales de comedia porque se interpretaban dentro de estos edificios. El señor hacendado decía, bueno, yo quiero tener una representación aquí en mi casa, entonces lo que hacían era en una de las, como era un espacio rectangular, en una de las partes más angostas, ponían una especie de tablado también rectangular, entonces quedaba para que estuviera el público en 3 frentes, lado derecho, lado izquierdo. En el frente, generalmente les digo, estaban los 2 pisos. Y también en el centro de la representación, en el centro del patio, era donde se congregaba la mayor parte de la gente que iban y comían, que algo muy curioso, de repente uno va a comer comida española y le dicen, vamos por unas tapas, ¿no? Bueno, y las tapas son estos pedacitos de pan que te venden con jamón o con queso o con algún tipo de alimento, pero se llaman tapas precisamente por el corral de comedias, porque la gente iba a divertirse y a ver una comedia, iba con su copa de vino y entonces en la representación tenía su copa de vino y eso olía de tal manera que había muchas moscas. La acumulación de tanta gente era un poco olorosa y entonces había muchas moscas que iban por todos lados, y para que la mosca no se metiera en tu vino, tú lo tapabas con un jamón serrano, o lo tapabas con un pedazo de pan, o lo tapabas con un pedazo de queso, y esas eran las famosas tapas, que ahora vamos de tapas, ¿no? A comer tapas. Hoy fuimos a comer unas tapas al mercado de San Juan, aquí en Ciudad de México. Y además, estas casas coloniales, que en México llegan con, les llamamos coloniales, estas casas que tienen estos patios, que todos podemos imaginarnos una, que tienen estos grandes, estos cuadrados en el centro, también viene de una mezcla con el mundo árabe que estuvo en España, porque decían los árabes que una casa que no tenía en el centro, su corazón, que no tenía un jardín, no tenía una conexión divina, porque decía en el centro la creación de Dios y alrededor la creación del hombre. Exacto. Entonces, esta cuestión de tener un jardín en el centro, que es como todo, como en estas una fuente o algún árbol, es algo. Para mantener a la creación de Dios en el centro, rodeada por la creación del hombre, para siempre recordarte que tú habitas alrededor del jardín del Edén, tener este jardín central, tener a Dios en el origen. Entonces todo este teatro, que además evidentemente en este teatro del que está hablando María, de la comedia del arte, este teatro renacentista, las corralas, son obras que muchas todavía tienen una herencia sacra, o que muchas todavía están alabando a la divinidad, o que aunque sean ya no litúrgicas y aunque ya sean mucho más prosaicas, ya comedias, siguen teniendo un elemento de pero seguimos en un hogar cristiano, seguimos en un hogar católico, en un hogar que tiene reverencia a Dios, y los jardines siempre han sido espacios de representación también. Tú vas, para traerlo un poco a la mente contemporánea, tú vas hoy en día a los estados, te vas de gira, y muchas casas ponen sus teatros, o los teatros que te vas tú en los estados, elevan un teatro como el de Jaime Chabó en Ticumán, lo ponen en el jardín, en medio de la naturaleza, ponen el tabla. Muy hermoso ese espacio. Muy hermoso, mulato teatro, ¿no? Pero justamente así hay muchos espacios que en el jardín, o cuando hacías una barbacoa, los papás, y de repente se hacía algún teatrino, que ya hablaremos de esos escenarios también, y los niños hacían una obra de teatro, generalmente se hace en el jardín, porque el jardín, si lo piensas, es otro escenario en la casa, es el espacio lúdico, es el espacio de juego, es el espacio de encuentro, no es una habitación, no es un espacio de trabajo. El jardín es un espacio de encuentro y de juego, que luego vuelve a ser un espacio delimitado como escenario, donde puedes liberarte de muchas presiones y hacer catarsis. Así es, y muy hermanado con este tipo de escenario de el corral de comedias, está el teatro isabelino, que básicamente es lo mismo, solo que el teatro isabelino no tenía que ser necesariamente una casa, el patio de una casa, sino que era una construcción generalmente hecha de madera, a veces rectangular y a veces circular, pero que tenía básicamente
básicamente las mismas características. Un escenario de forma rectangular y 3 frentes, o si es un círculo, pues medio círculo de público, bueno, es decir, en las gradas. Y también público en el centro, lo que vendría a ser el patio del Corral de Comedias. Y lo que era muy curioso era que la entrada te la cobraban dependiendo del lugar en el que ibas. Si ibas al patio, digámoslo. De pie toda la obra, 5 horas. Pues era el precio más barato. Si te querías sentar y estar en una de las gradas o de los niveles que estaban, tanto en el Teatro Isabelino como en el Corral de Comedias, pues había que pagar más. Y generalmente la gente que eran los nobles, los alcaldes, la gente que pues como siempre los políticos de la época estaban situados en los palcos o en los balcones más cercanos al escenario porque querían tener la mejor vista. Y además en estos teatros era muy común que toda la gente de a pie, digamos, la que llegaba así a ver la obra para arriba, así con escoliosis del cuello 5 horas, porque las obras duraban 5 actos, no estaban poniendo atención todo el tiempo. Estaban fornicando con prostitutas o con prostitutos gigoló, estaban tomando vino, estaban echando el chisme, estaban platicando. Sí, fulanita vino con fulanito. Se salían del teatro y volvían a entrar. O sea, no había... Por eso las obras de Shakespeare a cada rato repetían cosas. Era como una telenovela. Porque no había... Y esto es muy importante hablando de escenarios. Porque los escenarios condicionan teatralidad. Y teatralidad condiciona escenarios. No había una concepción de estar atrapado en una caja fuerte. Ahora los teatros parece que te atrapan y no sales hasta que se acabe. Es más, hay teatros... apagas tu celular. Hay teatros como las cajas negras o los teatros a la alemana. Ahorita ya llegaremos a eso, donde si tú te quieres salir, todo el mundo te ve salirte, es un pedo, es horrible, güey. Entonces, aunque la obra sea espantosa, pues no te sales. Y en cambio antes, en las corralas, en el teatro del Globe Theater, había varias puertas, estaban abiertas, estabas al aire libre también de alguna manera, te podías salir, estabas platicando, es más... No había oscuro total, no había luz eléctrica, que ahora vamos a hablar de la importancia de eso. O sea, no había luz eléctrica, había velas, había candilejas, pero generalmente se hacían de día. De día y hasta el atardecer y se acababan las representaciones. Empezaban a las 12, acababan a las 5. Una jornada o las jornadas, porque eran de día. Las jornadas alarconianas. Sí. Y entonces es muy importante esto de entender, porque el teatro tampoco se consideraba tanto como nosotros ahora lo entendemos, como un evento cerrado que se pudiera programar. O sea, por el clima se cancelaba, o porque no hubiera suficiente afluencia se cancelaba, o no era tan seguido. ¿Por qué? Pues porque no había luz eléctrica, punto y se acabó. Y también porque no se pensaba en un arte, el teatro no era un arte. Entonces, en ese sentido, la gente no concebía estar callada, no concebía estar atenta todo el tiempo. Era una fiesta, como decía María Dionisiaca. Era un juego, había vino, había placeres, había comida. La gente aventaba repollos al escenario, jitomates, sillas, se subían, de cabra, vísceras. Había interacción, gritaban, le contestaban a los personajes. No era que los personajes rompieran la cuarta, es más... Hablando de escenario en el Globe Theater, los actores todo el tiempo los apartes los hacían inclinados y hacia abajo. O sea, cuando tú pisas en el aparte que te pones una mano en la boca y bajas la cabeza, es porque el público que estaba literalmente a los pies del actor, a veces le jalaba las patas a Yagos y se enojaban con el actor. Ahora sí que de ahí viene también me jalas las patas, porque a muchos actores malos les jalaban las patas, pero también les contestaban en ese aparte y había una dialéctica entre los que estaban abajo y los que estaban arriba, como decía María al principio del capítulo, arriba y abajo, en este teatro de corrala, en este teatro que se llama a la inglesa o a la española, Corral de Comedias. O teatro isabelino. Y aquí ya empieza, como bien Javier lo dice, a entrar el concepto de los actores están por arriba. Bueno, eso sí, tú te quedabas en el patio, ¿no? Que era la mayoría de la gente, ¿no? Si el vulgo. Si ya eras una persona con dinero, la reina, etc., pues estabas en uno de los palcos y tenías la mejor vista y veías a los actores hacia abajo. Pero de estos dos teatros, de estos dos tipos de teatro del Corral de Comedias y teatro isabelino, nace el teatro a la italiana, que el teatro a la italiana es el referente de teatro que tenemos hoy en día, es un espacio donde tú vas como el Palacio de Bellas Artes o el Teatro Degollado o casi que cualquier teatro a los que vamos hoy en día. Todos los teatros a los que vas, casi el 90% son teatros a la italiana. Que es un espacio rectangular o cuadrado que tiene sus 3 paredes atrás,
cortinas, de telones, atrezos de decorados, paso de gato, de todo lo que lleva por atrás del escenario y por el lado de las butacas. A veces es un frente y a veces son los mismos 3 frentes que teníamos en el Corral de Comedias Español o en el Teatro Isabelino. Es exactamente la misma disposición, solamente que aquí en el Teatro a la Italiana pues ya son construcciones de piedra, ya son espacios arquitectónicos diseñados específicamente para la representación teatral y ya están hechos de piedra para que no se incendiaran como pasaba en los escenarios isabelinos. Pasaba mucho, hubo muchos incendios, hubo muchas tragedias, por eso entonces empezaron a hacer los teatros ya de construcciones de piedra. Y estos son los teatros a la italiana con sus 3 paredes por atrás. La 4ª pared es donde está el público y el público a veces puede ser simplemente la continuación de ese espacio o pueden estar puestos en 3 frentes, derecha, izquierda y frente, como en el Palacio de Bellas Artes o el Teatro Degollado. Y en estos teatros se iluminaba, ya eran las representaciones de noche y los escenarios se empezaban a iluminar con candilejas, con velas. También había incendios, no crean que se libraron nada más por hacerlos de piedra. Y después viene la invención de la electricidad. Y ahora, ¿por qué se le llama la italiana? Y esto es muy importante. Es porque en el Renacimiento, cuando la gente empezó, y fíjense esto, no hubo teatros desde Roma hasta el Renacimiento. Todo lo demás era, como les decíamos hace rato, al aire libre, en corrales, en casas, en espacios públicos no convencionales, no diseñados para la representación. Es más, el escenario como en un teatro diseñado para representación, ha habido bien poquito en la historia del teatro. O sea, ahora sí que ¿Desde cuándo? Desde los 7000 años de la historia del teatro, como 300 años puedes tú hablar de que se representaba en un teatro diseñado para la tal. Italiana. Porque en 1570, el primer teatro como teatro que se concibe, que lo hace Andrea Palladio, que es el Teatro Olimpia de Vincenzo, es un teatro que se hizo para la ópera, porque se diseña precisamente para el bel canto, porque pensaba, y es cuando inventan la ópera, en realidad decían, mira, los dioses cantaban muy exacerbadamente sus pasiones, y entonces desarrollan la ópera y dicen, bueno, la ópera necesita un teatro, y hacen este teatro para la ópera. Posteriormente, en 1616 se hace el Teatro Farnese di Parma, que es famosísimo también, y estos dos son los primeros teatros que se hacen ya pensados con las candilejas en Italia, y de ahí se empiezan a replicar por Europa en el Renacimiento, pero era muy caro porque eran escenarios enormes y la verdad se hicieron como 1 o 2 representaciones al año cuando los pagaban los duques de Parma, ¿no? O sea, los duques de Mantua, pero en realidad eran teatros que estaban abandonados, que estaban en ruinas, que no se utilizaban y que hace poco se reconstruyeron en el siglo XIX. Pero esto es muy importante porque los siguientes 300 años, hasta el siglo XIX, muchas obras se seguían haciendo en espacios no diseñados para la representación. Pero en el siglo XIX, tardío, con la invención de la luz eléctrica, ahora sí retoman estos grandes teatros de la ópera que solo se usaban para la ópera y los empiezan a usar para el teatro, digamos, convencional, y empiezan porque ya los pueden hacer de noche, porque ya los pueden hacer diario, porque ya no es tan caro de utilizar, porque ya no se van a quemar tan fácilmente, y entonces sí, en Estados Unidos, en Europa y en todos lados, tomando el modelo de los teatros diseñados para la ópera, que además estaban basados, como yo les decía, en el manual de Vitruvius, este manual que venía de Roma, desde Roma, porque fueron los primeros creadores de los teatros, y que se retomó en el Renacimiento para hacer los teatros de ópera, en realidad les habían copiado a los romanos. Empieza ahora sí a proliferar teatros a la italiana por toda Europa, por todo Estados Unidos, y eran estos teatros que se vuelven el teatro convencional, que es este espacio frontal. Cuando tú le dices a alguien ¿cuál es tu obra? ¿Cuál es tu frente? Porque les decía que espacio condiciona representación. Todo el mundo piensa que actuar es frontal, que no le puedes dar la espalda al público, que tienes que, si acaso, mirar diagonal izquierda o mirar diagonal derecha, porque siempre vas a estar actuando en un teatro a la italiana, y por eso casi que toda la historia de la representación a partir del siglo XIX tardío y XX, o sea, lo último de lo que todos pensamos, es frontal, porque en todas las obras se conciben ya siempre para espectadores de teatro a la italiana. Por eso el teatro está medio muerto, porque ya no hemos perdido la circularidad, hemos perdido la arena, hemos perdido el mirarnos todos, y ya solo queremos ver de frente a un actor que está detrás de una cuarta pared falsa,
que nos ignora por completo toda la obra, que el público está en oscuro toda la obra y que realmente ese escenario, eso que ocurre arriba del escenario, ocurre como muy separado de nosotros, ya no somos parte de la fiesta y todo es frontal y con una división, una separación cada vez más lejos de ese escenario, de ese proscenio, donde ya nosotros como que asistimos en lo oscuro, lo vemos, la luz solo le pega a los actores y el espectador queda olvidado o excluido de la fiesta. Claro, porque es que pienso así como los espacios teatrales, el escenario ha ido evolucionando a la par que va evolucionando nuestra forma de pensar. Se ha ido también perfeccionando este arte, se ha ido complejizando, se le han metido muchas capas y al irse complejizando, porque ahora una producción teatral pues puede ser una producción maravillosa, llena de trampillas, plataformas giratorias, efectos de sonido, ahora con el videomapping y un montón de elementos que juegan para ayudarnos a crear una ficción y meter al público dentro de una historia de fantasía, de ficción, pues también al mismo tiempo, por esta especialización y por esta evolución del mismo arte teatral, pues nos ha llevado, como bien lo dices, a tener distancia entre los actores y el público, que finalmente eso es la esencia del teatro. Y ya para terminar así rápido, vamos a hablar de los últimos tipos de espacios teatrales, de escenarios que son ya contemporáneos, que es la caja negra, que es literal una caja negra, o también le llaman caja alemana. Sí, sí. Y es esta caja negra donde tú entras y puedes poner al público donde quieras, en los 4 frentes, en 3 frentes, en 2 frentes, al círculo, todos enfocados en un solo lugar, en un solo punto de vista. Tú puedes poner y disponer al público de la manera en que tú quieras, y esto es sobre todo para producciones experimentales, para teatro que quiere romper un poco como estas viejas estructuras del teatro a la italiana. También tenemos el teatro de pasarela, que tal cual, como su nombre lo indica, pues lo vemos en los shows de moda, en la Fashion Week, que es una pasarela, un pasillo, sí, un promenade, exacto, sí, literal. Un pasillo que es un pasillo por donde pasan los actores, actrices o las modelos, y el público está a los lados de este pasillo. También tenemos el teatro de cámara, que es como una especie de teatro a la italiana, pero chiquito, como el de las chiquito, cortes que se usaban en el Renacimiento. Sí, chiquito, íntimo, y generalmente también lo usan las producciones de teatro más experimentales o que quieren generar un tipo de conexión con el espectador más íntima, y es para este tipo de representaciones. También tenemos el escenario a la herradura, que como su nombre lo dice es como una herradura de caballo. El público está sentado como si fueran la herradura, y el escenario pues es como esta como una especie alberca, está en el centro de abajo, medio óvalo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho hablar acerca de los espacios no convencionales, porque eso también es un reencuentro del siglo XXI que muchos amantes y hacedores del teatro estamos teniendo. Teatro en espacios no convencionales, es decir, hacer el escenario en cualquier lugar, en galerías, en casas, en ruinas, en espacios abiertos, en plazas públicas, en prácticamente donde quieras, porque me gusta mucho pensar, y recuerdo mucho cuando estudiaba que me gustaba Grotowski con su libro de Hacia un teatro pobre, donde lo único que decía: el teatro puede existir sin nada, puede existir sin escenografía, puede existir sin iluminación, puede existir sin la dirección, puede existir sin un espacio de representación, es decir, sin un teatro, pero lo único que necesita el teatro para ser teatro y para existir es al actor y al espectador. No se necesita absolutamente nada más, y bajo esa premisa, el escenario en espacios no convencionales es toda una revolución siglo XXI, porque entonces convierte al cuerpo de la actriz o del actor en el escenario, en el espacio de la representación. Y aquí me hace todo el sentido, porque entonces si siempre te dicen tu cuerpo es un templo, y al menos en las escuelas de teatro nos enseñan a dominar la técnica del cuerpo, pues entonces yo sé que mi cuerpo
es el escenario, que mi cuerpo es ese templo sagrado de representación y que no necesito nada más que tener un cuerpo para poder tener para yo ser el escenario de la representación y tener una mirada, un público que esté expectando. Es que sí, es porque es el esquene, es el lugar de las transformaciones. Si vemos su cuerpo transformarse, ella o él son el escenario. Además, María dice algo muy bello: mi cuerpo es mi templo. Y hemos hablado de que al principio los rituales era en el círculo, en el fuego. Exacto. Donde ocurría lo sagrado. Era un templo, ese lugar alrededor de la fogata, un templo rudimentario, pero lo era, como con un ábside, como cuando se casan las parejas frente al altar. Sigue siendo un ritual mágico. Un lugar consagrado para entrar en contacto con tu divinidad. Y también luego en las iglesias, que seguían siendo los atrios, que seguían siendo un templo. Los japoneses también, la palabra de escenario es butai, y la palabra para el cuerpo del actor es butai, la de los bailarines, de los danzantes es butai. Es decir, que ellos tienen la misma palabra para escenario que para actor o cuerpo del actor, o de cuerpo del ejecutante. Entonces también es un templo, y también en la India lo entienden muy claro. Dicen que tu cuerpo es tu templo. Y también los escenarios hindús, las danzas balinesas, muchas veces tú te los vas a encontrar como en estos torneos de artes marciales de Dragon Ball. Muchas de las teatralidades hindús son una gran plaza de piedra donde se suben los representantes a bailar y actuar, pero ellos son el escenario, igual que una caja negra, pensemos también, igual que un departamento, igual que unas ruinas, donde todo vuelve a ser un cosmos, un gran teatro del mundo, una gran representación del cosmos, con que en el momento, como decía Peter Brook en su libro del espacio vacío, que no podemos hablar de escenario sin hablar de Peter Brook. Él decía: yo me subo a una alfombra, que él se la llevó por toda África, la gran metáfora de África. Me subo a una alfombra y estoy en Dinamarca. Y solamente porque estoy en la alfombra estoy en Dinamarca. Él se iba a las tribus de África, se subían a una alfombra y hacían Hamlet en una alfombra, en un tapete. Y se salían del tapete y la gente entendía perfectamente que el actor había salido de Dinamarca. Así de, ahora sí que como Homero Simpson cuando sale de... Las embajadas son el perfecto ejemplo. Porque el escenario es una convención. Exacto. O sea, es una convención, nos ponemos de acuerdo. Ese es el espacio de la ficción y este es el espacio de la realidad. Si el actor está en el espacio de la ficción, entonces todo lo que ocurre es la historia ficcional, y cuando se baja, entonces ya está en la realidad. Es que el escenario es una embajada en ese sentido. Estás en Estados Unidos, México, Estados Unidos. O sea, cruzas la línea de la embajada y ya estás en Estados Unidos. Cruzas la línea de la embajada y ya estás en México. Es decir, volvemos al actor, es un pasillo, es una línea. El escenario es un pasillo, es una línea, es una frontera. Y el actor siempre va a estar actuando sobre este pasillo, sobre este proscenio, o sobre sí mismo. Él es la línea o ella es la frontera, precisamente porque el escenario es un espacio que no es ni aquí ni allá. Es en medio de la realidad de la ficción, en medio de la otredad, lo que dijimos al inicio, en medio del público. Es el mismo fuego, es el mismo centro concéntrico que nos jala la atención, y que donde sea que esté ocurriendo alguna acción con inteligencia, que es decir, planeada, diseñada para impactar a un otro, a una otredad, a un espectador, hay un escenario, sea visible o no, sea prohibido un espacio. Como decía también en la teoría de la representación, dice Dubate, hay espacios prohibidos, hay espacios que uno deja fuera, hay espacios escenarios políticos. Si tú actúas en una capilla, tiene una carga diferente que si actúas en un teatro institucional, que si actúas en una caja negra, completamente negra, que no tiene nada que te pueda dar ningún símbolo, ninguna imagen, que si actúas en una casa donde ya vive gente y ellos tienen su propia energía. Cada escenario condiciona la obra y la obra condiciona al escenario. Así es, y ya para cerrar, me gustaría cerrar para encabalgar también con los próximos episodios que vienen más adelante, que es con esta idea metateatral de Calderón de la Barca del gran teatro del mundo, es decir, el mundo como un escenario, esta realidad como el máximo de los escenarios. Si ven, cada quien es con su cuerpo su propio escenario de representación y de transformación humana. El mundo también se convierte en un gran escenario donde todos somos actores y todos somos espectadores de esta representación de la humanidad. Entonces, aquí en Cuestión Teatral solamente queríamos invitar a todos los amantes y hacedores del teatro a que no se cierren
en sus conceptos de qué es un teatro, qué es un escenario, qué es un espacio de representación. Sí, por piedad. Que se abran a explorar, porque a veces la naturaleza misma es el escenario más maravilloso. Qué maravilla de poder representar al aire libre en un bosque, en cualquier parte, en el campo, frente al mar, en una casa, en cualquier lugar, porque tú eres ese Sí, no escenario. esperes un teatro a la francesa con 9 metros de boca escena. Y con atrezzo y ni italiano, tus telones que se cierran y abren, e iluminación, que todo eso es bellísimo, también es parte de este oficio. Pero ¿cuántas posibilidades no hay para representar? ¿Cuántos escenarios no hay? El mundo es un escenario, tu cuerpo es un escenario, entonces las posibilidades son infinitas. Me haces recordar mucho de este festival de teatro para el fin del mundo que usaban aviones abandonados, hoteles abandonados, como en Sleep No More, que es este hotel gigante en Nueva York. Es decir, esto que dice María es fundamental, y de hecho para eso quisimos hacer el episodio, porque uno como además teatrero, de para compartir la historia del escenario. Exacto, uno como teatrero luego dice, es que no me dieron este teatro, y como no me dieron, ya, la obra no se monta, o no me dieron esta beca, o no me dieron este estímulo, no me han programado. Y yo digo, es que el siglo XX, el siglo de los directores, es también el siglo más aburrido, porque todos los teatros, casi que todas las obras de teatro, el 90-80% son a la italiana, cuando hay toda una historia de siglos donde no había esos teatros y donde el teatro siempre se expandía, donde hubiera actores y actrices, había teatralidad, y nosotros en cuestión teatral los conminamos a que se abran los teatros del mundo y ustedes representen en todas partes, en una escalinata, en una escalera, bajo una fuente, en donde ustedes quieran, pero atrévanse a salir de la caja. Ahora sí que get out of the box, salte de la caja, no rompe la cuarta pared y sal al mundo. Sal al mundo con tu escenario, con tu cuerpo. Y esto fue Cuestión Teatral.